El Instituto Nacional Avícola y Samper Salud Animal presentan el pollo y su relación con la salud. ¿Qué tal? Mi nombre es Ángela Kimura, soy nutrióloga clínica. Mi expertise es prácticamente en la práctica diaria, en consulta particular. Y bueno, el día de hoy agradezco la invitación a platicarles acerca del pollo y su relación con la salud. Voy a compartir mi pantalla. El título de la presentación del día de hoy se denomina el pollo aliado en la alimentación y nutrición actual. Para esto es importantísimo conocer que México, pues es el pollo, la carne del pollo es uno de los ingredientes muy solicitados y habitualmente encontrados en las cocinas y en las mesas de muchos mexicanos. Y por eso es importante hablar de lo que consumimos diariamente. Por otro lado, tenemos que conocer, y el objetivo más importante de la plática del día de hoy es ver la relación entre los beneficios que podemos obtener nosotros al consumir el pollo y cómo el pollo puede de alguna manera mejorar la percepción o la producción de todos estos alimentos que diariamente consumimos. Finalmente, es que ustedes, como todos nuestra audiencia, puedan conocer de la forma más veraz toda la documentación, los estudios clínicos que sustentan esta información. Simplemente la mitad de la producción del pollo se realiza en América y la otra mitad en el resto del mundo. Latinoamérica ha tenido un incremento en la producción de pollo y así su consumo. Casi todos los países en Latinoamérica han incrementado su consumo per cápita del pollo. Y bueno, yo soy de México y a mí me interesa que ustedes observen que el consumo per cápita de pollo también se ha incrementado. Pero ¿por qué la gente selecciona el consumo del pollo? Bueno, simplemente porque es un alimento asequible. Es un alimento que por su sabor, por su facilidad de preparación, puede adaptarse al paladar desde niños, adultos y evidentemente las características químicas y físicas de este ingrediente, de la carne del pollo, han dado pauta a mejorar muchas características de problemas de salud. El pollo es un ingrediente muy rendidor, puesto que todo el pollo tiene una utilidad. Y la versatilidad que se adapta a las prácticas culinarias de todo el mundo, no únicamente de México. Y es por eso que es tan importante que el día de hoy platiquemos sobre este tema. Si nosotros pudiéramos comparar gramo a gramo el costo o el precio de la carne de pollo versus las otras fuentes de alimentos ricos en proteína, veríamos una gran ventaja competitiva. Simplemente observen que el pollo, gramo a gramo versus otras fuentes de proteínas, es muy asequible. Pero es por esta razón que es tan importante hablar del pollo, pero hay también que conocer su composición nutrimental. Y algo interesantísimo es este informe que nos presenta el Atlas Mundial de la Obesidad en su informe 2024, en donde nos están indicando las causas derivadas a diferentes patologías crónicas y el impacto que tiene el sobrepeso y la obesidad. En este caso, podemos observar que de todas las muertes en el 2019, el 10% están acompañadas con un sobrepeso y obesidad. En el caso de la diabetes mellitus, el 42% de las muertes estaban relacionadas con el sobrepeso y la obesidad. En enfermedades coronarias, el 19%, en cáncer, el 5%, y en infartos, el 17%. Entonces, esto nos da pauta a ver que uno de los problemas importantes en la sociedad en todo el mundo es el sobrepeso y la obesidad, que va acompañada con estas enfermedades crónicas no transmisibles y que necesitamos hacer algo. En este mismo informe
dividido en diferentes regiones, vemos que la región de América es la que principalmente está el problema vigente de la diabetes relacionada al sobrepeso y obesidad. Entonces, esta gráfica nos muestra la proporción de años perdidos por tener estas patologías. En el problema de enfermedades cardiovasculares, América ocupa un segundo lugar, pero no deja de ser importante en esta pérdida de años por causa de enfermedades cardiovasculares, cáncer y finalmente infartos. Pero lo más preocupante aquí es que este sobrepeso y obesidad, las proyecciones que se tienen hacia el año 2035 en adultos es del 2,1 y lamentablemente el 1% en la población infantil, de los cuales cerca de 20 millones de niños al 2035 van a presentar este problema que aqueja a la sociedad y que tiene un costo de salud pública muy elevado. Pero también el sobrepeso y la obesidad se va a ver relacionados a otras variables. Por ejemplo, la contaminación, la proporción de la gente que va migrando de las zonas rurales a las urbanas, en donde una población en las zonas urbanas no tienen tiempos de comida correctos, la capacidad económica para adquirir un alimento de buena calidad es menor. El desperdicio de plástico se va a relacionar también al incremento de sobrepeso y la obesidad, puesto que empezamos a comprar más alimentos empacados. Y en adultos como en jóvenes, la falta o la insuficiente práctica del ejercicio, que en los adultos, el 30% de los adultos, pues están sin hacer ejercicio y se relacionan al sobrepeso y la obesidad. Y lamentablemente, el reporte del 2016, el 83,2% de los niños no realizaban ejercicio y se relaciona su sobrepeso y obesidad a muchos otros factores, pero sobre todo se ve que se relaciona a la falta de práctica de ejercicio. También este informe en el 2021 nos dice que el consumo de proteínas de origen animal era del 56 gramos per cápita por día. Y esta es una cantidad muy baja si consideramos que un adulto joven requiere 1 gramo de proteína por cada 1 kilo de peso y el peso promedio va a ser de 70 kilos. Esto significa que necesitaría 70 gramos de proteínas para el consumo diario, lo cual genera un consumo insuficiente. Y ese déficit, si se suma al excedente en el consumo de alimentos azucarados o edulcorantes, que al año cada persona consume 42 kilos de edulcorantes y productos azucarados. Entonces, esta combinación de un bajo consumo de proteínas y un alto consumo de azúcares ha generado toda esta problemática de enfermedades crónico-degenerativas e inclusive enfermedades muy serias como puede ser el cáncer. En este reporte del Instituto Nacional de Salud Pública, el efecto que tiene esta deficiencia en el consumo de alimentos ricos en proteína está impactando. Ya no tenemos tantos niños con desnutrición grave, pero sí tenemos niños en los dos extremos. Niños con bajo peso, pero además hay muchos niños con baja talla y tenemos muchos niños con sobrepeso y obesidad, pero además con baja talla. Y esto es porque no estamos dándoles, aportándoles o enseñándoles a tener una alimentación de calidad, con proteínas de calidad y muchos otros nutrimentos. En el otro espectro de la vida tenemos a los adultos mayores de 60 años de edad, que en México se estima que para el año 2030 vamos a tener más de 20 millones de adultos mayores. Y esto es una población muy susceptible a la inseguridad alimentaria, simplemente por la carencia de una calidad de dieta, una cantidad correcta de alimentos que aporten suficientes proteínas, a que aparecen demasiadas enfermedades crónicas no transmisibles y la aparición de estos procesos que limitan la función cognitiva, la dependencia, la fragilidad y la invalidez. Y bueno, sabemos por este mismo reporte que el 67% de los hogares de adultos mayores van a presentar algún tipo de inseguridad alimentaria. Pero no solo eso, también sabemos
que en los hogares el 6.9% de estos adultos mayores van a presentar algún grado de desnutrición y que más del 60% de los pacientes hospitales cursan desnutrición. Entonces, estas alteraciones en el uso de las proteínas en las personas mayores, ya sea por un consumo inadecuado de alimentos ricos en proteína, por una disminución en la habilidad para la reutilización de las proteínas disponibles en la dieta y por las necesidades incrementadas debido a todas estas enfermedades que se van acumulando durante los años, nos generan como conclusión la pérdida de la funcionalidad del músculo y con ella la pérdida del hueso, la alteración de las proteínas del sistema inmunológico y el paciente poco a poco va perdiendo su independencia, su salud, hasta que lamentablemente llega la muerte. El Instituto Nacional de Salud Pública también ha sugerido una dieta saludable y sostenible, en la cual ellos han observado la dieta del mexicano, valorando que tenemos un consumo para ellos correcto de huevo, muy deficiente en productos del mar, un poco elevada para ellos en el caso de las carnes procesadas y carnes rojas, consumimos mucho más que la cantidad de huevos. Tenemos un exceso en el consumo de lácteos edulcorados, una gran cantidad de consumo de azúcares y alimentos procesados, ultraprocesados, y una baja cantidad de alimentos ricos en aceites vegetales. Tenemos un poco consumo de fibra y ellos lo que sugieren es incrementar el consumo de fibra, disminuir el consumo de azúcares refinados, disminuir el consumo de alimentos ricos en carne roja, incrementar el consumo de leguminosas, proteínas de origen vegetal, lo cual suena muy bien para una dieta saludable. Sin embargo, si nosotros sabemos que hay un consumo muy incrementado de carnes rojas, un 30% de las proteínas van a provenir de las carnes rojas, un 18% de las leguminosas, un 17% del pollo. Pero, ¿qué va a pasar en aquellas poblaciones donde sus requerimientos de proteína son muchísimo mayores, como pueden ser las etapas del crecimiento en los niños o en los adultos mayores o simplemente en las condiciones de patologías donde los requerimientos de proteínas son mucho mayores? El consumo o el reemplazo de proteínas de origen animal por proteínas de origen vegetal no podría cubrir esos requerimientos tan especiales para estas poblaciones. De ser así, tendríamos que consumir una gran cantidad en volumen de estas proteínas de origen vegetal, las cuales no podrían satisfacer sus necesidades de un pequeño cuya capacidad gástrica es pequeña, o la bien de cubrir los requerimientos en un proceso de enfermedad o de un adulto mayor, donde también las modificaciones en la sensibilidad del paladar, la capacidad gástrica, la posibilidad de digerir y absorber los nutrimentos se ve muy alterada. Y por lo tanto, hay que conocer un poquito de lo que es la composición del pollo para darle la justificación de que este es un ingrediente que puede cubrir sus requerimientos en estas poblaciones. La carne de pollo varía en su composición en relación a la edad del ave, a la pieza del pollo que consumamos y al genotipo del ave. Cada vez más la selección genética de las aves nos permite tener aves que sean más resistentes a las enfermedades y esto evidentemente genera una mejor producción de este ingrediente. Pero para conocer un poquito más de la composición de nutrimentos de la carne de pollo, este es el reporte que proviene del INTA, el INTI, CEPA, que lo diseñaron, este estudio bromatológico se diseñó en Buenos Aires y nos da la información de la concentración de diferentes partes del pollo. En este caso vemos la pechuga sin piel, la pechuga con piel, la pierna y muslo sin piel y la pierna y muslo con piel. Si nosotros podemos observar la cantidad de calorías en la pechuga sin piel, es realmente muy
muy baja, está por apenas de 107 calorías por 100 gramos. Si nosotros consideramos que una dieta habitual de cualquier persona adulta joven es de 1.500 calorías, 107 calorías es muy poco. Si esta pechuga va a ser consumida con la piel, tenemos un incremento en el aporte de calorías. A pesar de este producto sin piel, como puede ser el muslo y piernas sin piel, tenemos un gran aporte de proteínas, 23,7 gramos de proteína por 100 gramos de peso. Y quiero decirle que la gente no consume 100 gramos, consumen 120 a 150 gramos. Esto genera un incremento del aporte de hasta 30 gramos de proteína por cada porción que la gente consume. En cuanto a grasas, es un alimento que aporta muy baja cantidad de grasa, una cantidad baja de fósforo, una cantidad rica en potasio y muy baja concentración de sodio. Y bueno, pues al nosotros fijarnos en el ingrediente, este primer ingrediente de gran importancia que son las proteínas, podemos observar que es un alimento muy rico en proteínas. Pero si nosotros quisiéramos ver cómo está distribuido todos estos componentes del pollo en una carcasa, podríamos ver que la carne de pollo, que es el músculo, pues representa el 61,9%. La grasa, que es el tejido adiposo, que prácticamente es la piel que se puede remover fácilmente y representa el 70% de la grasa, pues no hay ningún problema. Y la demás grasa la podemos mover de las vísceras. Y el contenido de los huesos, que es el 16,4% del 100 gramos de peso de una carcasa. Entonces, realmente tiene muy poquita cantidad de grasa si nosotros removemos el tejido subcutáneo y por lo tanto, en 100 gramos de carne de pollo o una porción de 150 gramos de pollo, la cantidad de grasa total es muy pobre, es de 5 gramos, que en porcentaje es el 1%. Y el 1% en una dieta cuidada, donde se aporta alrededor de 25 al 30% de grasas, el 1% es una cantidad de grasa muy baja. Ahora bien, si alguien está preocupado, además de que por qué este 1% puede ser peligroso, bueno, quiero decirles que principalmente más del 60% de estas grasas, al quitarle toda la piel y toda la grasa en las vísceras, es grasa insaturada. Y la proporción entre grasa insaturada y la saturada es de 2:1. Entonces, esas grasas insaturadas, conocidas como cardiosaludables, adicionalmente nos van a proteger. Si nosotros quisiéramos valorar de esta composición de lípidos qué tipos de ácidos grasos vamos a encontrar, pues vamos a encontrar el ácido graso linoleico, oleico y el palmítico. En cuanto a las proteínas, vamos a ver, este es un estudio que se realizó comparando la cantidad de proteínas en 100 gramos de producto desde la pechuga de pollo sin piel deshuesada y ahí tenemos diferentes ingredientes: la quinoa, las lentejas, los chícharos, el queso, el huevo, la carne vegana, el atún, el salmón del Atlántico, el pavo, las costillas de cerdo, y nosotros podemos observar que la pechuga sin piel de pollo deshuesada tiene un aporte de proteína muy elevado, y esta es la referencia del 2015. Hoy sabemos que estamos como por el 30, ¿no? En 25, 30, depende la literatura. ¿Y por qué es tan importante hablar de las proteínas? Porque las proteínas van a funcionar como un sustrato energético, nos van a dar estructura, nos dan estructuras que se mueven, nos dan movimiento. Muchos de ellos son mensajeros químicos como las hormonas, otros van a ser reguladores catalíticos como son las enzimas, otros van a transportar el oxígeno, van a transportar otros nutrimentos, otras moléculas que son de gran importancia y van a formar parte importante de las células del sistema inmunológico. Si hablamos nosotros de lo importante que es el músculo, no nada más sirve para movernos. Este va a producir más de 560 moléculas llamadas miocinas, y este músculo, al producirlas,
van a generar muchos efectos benéficos al organismo. Una persona que tiene un buen músculo va a producir, por ejemplo, miocinas como pueden ser las interleucinas 6, que además de tener un efecto proinflamatorio, van a tener otros beneficios, la iricina, tenemos muchos otros. Por ejemplo, una proteína importante es la iricina, por ejemplo, o la interleucina 6, que va a promover el que no envejezcamos la piel de la cara. Otra proteína importante van a ser derivadas a la revascularización del sistema circulatorio, permitiendo que el endotelio vascular esté muy vigente, muy activo. Otras van a ir al cerebro. ¿Para qué? Para promover el incremento del factor neurotrófico derivado del cerebro, lo cual va a aumentar la actividad de las neuronas, permitiendo que éstas se desarrollen de una forma adecuada. Hay otros citocinas que van a permitir la reducción de los centros del apetito. Otras van a ir al tejido adiposo y este se va a emparecer, lo cual va a empezar a disminuir, va a empezar a consumir sus lípidos, disminuyendo el peso corporal. Otras citocinas van a activar el sistema inmunológico, disminuyendo los procesos inflamatorios al disminuir las citoquinas. Otros van a ir al intestino para la promoción en la liberación de la GLP-1, que finalmente va a activar la liberación de la insulina. Otros van a ir al hígado para promover la captación de glucosa y dar combustible en el caso del ejercicio. Y otras van a poder formar diferentes componentes que evitan la pérdida del hueso. Entonces, es por esta razón que las proteínas son muy importantes en la formación de los músculos. Pero sobre todo, el pollo va a tener un perfil de aminoácidos que son los componentes de estas proteínas, y de estas proteínas, estos aminoácidos en el pollo van a ser esenciales. Los contienen todos, sobre todo una proteína en esencial que es la leucina. La leucina finalmente es la que va a promover el crecimiento, la producción continua de estos músculos. De estas proteínas, cuando contienen estos aminoácidos, estos 9 aminoácidos esenciales, se denomina que es una proteína de alta calidad biológica, y cualquier ser humano, el 60% del consumo de proteínas deben contener estos aminoácidos. De tal forma, si regresamos al ejemplo de una persona que pese 60 kilogramos, en promedio, un adulto joven va a requerir 1 gramo de proteínas por cada kilo de peso. De eso, el 60% tienen que ser proteínas de alto valor biológico, o sea, que tengan los aminoácidos que el cuerpo no tiene la capacidad para producir. Por lo tanto, en una porción de 150 gramos de carne de pollo, me van a estar aportando 40,5 gramos de proteínas, y mucho de estas de alto valor biológico. Hablando de las leucinas, regresando a este capítulo, la leucina, la isoleucina y la valina van a disminuir la pérdida de estos músculos, y sí van a aumentar la producción, la síntesis constante de estos músculos, porque la leucina en específico, que se requieren entre 3 a 4 gramos de leucina en cada comida, van a promover la producción del HMB. Este HMB es el hidroximetilbutirato. Este HMB tan famoso que anuncian en la televisión para que se construyan los músculos. Pues la carne del pollo lo contiene, y este me va a permitir producir más cantidad de proteínas, más de lo que normalmente se degradan. Los músculos sufren una continua producción y degradación. Entonces, al consumir estas proteínas de alta calidad, vamos a aumentar la síntesis y vamos a disminuir la destrucción por estos procesos inflamatorios. ¿Cuánto es lo que necesitamos de leucina? Entonces son 3 gramos en cada comida. Si nosotros nos vamos ahora a lo que es la dieta, la alimentación diaria, en alimentos que normalmente encontramos en la mesa de la gran mayoría de la población mexicana, podemos encontrar el pollo, el huevo, la leche, el yogur, los frijoles y el queso. Y todos estos alimentos van a aportar proteínas, donde la carne del pollo es la que más aporta proteínas. Y podemos observar la concentración de leucina que van a aportar en cada porción de alimento.
Nosotros observamos que simplemente en 100 gramos nos van a aportar 2.5 gramos de leucina, simplemente en 100 gramos. Nosotros habitualmente consumimos 150, entonces están cubiertos los 3 gramos a 4 de leucina que requerimos. Pero no solamente comemos pollo, el pollo lo vamos a acompañar a lo mejor de frijoles o a lo mejor vamos a tomar el pollo y le vamos a poner un poco de queso o vamos a desayunar huevo y nos vamos a tomar el yogur. Pero lo importante es que sepamos que el pollo es uno de los ingredientes que tiene una alta cantidad de leucina. Y bueno, esto es muy importante en los dos espectros de la vida, como vimos en niños y en adultos. Y en adultos tenemos un proceso importante que es la sarcopenia, que es la pérdida involuntaria de los músculos y que empieza a partir de los 30, 40 años de edad. Esta condición clínica se da en todos los humanos y no es voluntaria. Ahora, súmense a esto un adulto joven que no tiene un consumo adecuado durante todo el día, no les digo de proteínas, de una dieta y repartida durante las 3 comidas. Entonces se vuelve un problema importante y de salud pública. Simplemente observen el tamaño del músculo de una persona a los 25 años y a los 65 años si nosotros no tenemos la precaución de consumir alimentos con proteínas de alta calidad, pero además implementar el ejercicio. En los adultos mayores, las guías internacionales para la recomendación de proteínas es de 1 gramo por kilogramo de peso. Conforme pasa los años, esta recomendación se va incrementando, muy lejos de lo que antes creíamos, que entre más adultos estamos, debemos consumir menos, pues no es así. Y si este adulto mayor presenta alguna enfermedad importante, su recomendación es de 2.5 a 2 gramos diarios, 1.2, 1.5 hasta 2 gramos, con excepción de los pacientes con insuficiencia renal. Y este aporte de proteínas en la dieta tiene que ser equitativo y repartido durante el día. En México o en muchas partes del mundo tenemos el mal hábito de desayunar poco o no desayunar, pero cenar como reyes. Y este tipo de repartición de alimentos con proteínas de alta calidad evita que lleguemos a un nivel donde nos permita generar la síntesis de proteínas. Entonces, lo que necesitamos hacer es desayunar, comer y cenar con la cantidad correcta de proteínas para evitar la sarcopenia. La pérdida del músculo conlleva la pérdida del hueso y conlleva la pérdida de la activación del sistema inmunológico. La disminución del tamaño del músculo conlleva también a la disminución de la producción de todas estas citocinas que les acabo de mencionar. Y el ejemplo más tangible que tenemos es este estudio desarrollado en Jalisco, donde se valora en un asilo el consumo de proteínas que tiene esta población, en donde se observa que el 50% de estas personas que acuden a este lugar no consumen ni siquiera el 0.8 gramos de proteínas por kilogramos de peso, que casi el 70% de esta población no llega a consumir el gramo, que es lo que ellos necesitan, y mucho menos el 1.2 gramos de kilogramo por día de proteínas no lo cubre el 80%. Estamos hablando de que es un lugar de cuidado de adultos mayores en donde no están cubriendo correctamente sus necesidades de proteína. Y lo que hay que considerar que los adultos mayores necesitan la prioridad de dar alimentos ricos en proteína, pero sobre todo adecuados en leucina, para disminuir el riesgo de las caídas, de las fracturas, y con eso empiezan a perder la independencia de su vida, la dependencia de la familia, y con esto merman su vida. Por otro lado, las proteínas también tienen otra función importante en la alimentación diaria, y son que generan saciedad. Las proteínas van a activar diferentes vías neurológicas que van a generar saciedad por más tiempo que cuando usted come algún alimento rico en hidratos de carbono, como puede ser el pan, las tortillas, el arroz. Las proteínas en la dieta no nada más van a generar más saciedad, sino que también van a aumentar la termogénesis, van a mejorar las glicemias, no vamos a tener picos abruptos de glucosa, y esto va a reducir el sobrepeso, la obesidad y el riesgo de desarrollar diabetes mellitus. Pero también la carne de pollo
Es una proteína de muy fácil digestión. Normalmente para digerir un alimento en el estómago tenemos la necesidad de producir una gran cantidad de jugos gástricos y estos jugos gástricos se van a estar produciendo cada 3 horas. Hay alimentos cuyo tiempo de digestión demoran hasta más de 4 horas y ese es el caso, por ejemplo, de las carnes rojas. Un pollo demora 45 minutos. Entonces, la cantidad de jugos gástricos que tenemos que producir, por un lado, va a ser menor y el tiempo de digestión del vaciado gástrico va a ser más rápido. Eso en un adulto mayor es importante porque va a evitar que tengas mucho tiempo de saciedad y pueda seguir consumiendo los demás alimentos para cubrir sus necesidades. La carne de pollo, por otro lado, es un alimento rico en muchas vitaminas y minerales. 8 de estas vitaminas y minerales van a cubrir el 15% de la recomendación de ingesta, como puede ser la niacina, el selenio, el sodio, perdón, el fósforo, el zinc, la vitamina B12, la piridoxina, el ácido pantoténico y la colina. Y todos estos nutrimentos tienen importancia en cada una de las etapas de la vida. Por ejemplo, el selenio y el fósforo van a estar incorporados en toda la producción del sistema antioxidante que el cuerpo tiene y es mucho más poderoso que los antioxidantes que pueden encontrar en las verduras que pueden tener en los supermercados o las que compran en las farmacias. En el caso de la vitamina B12 y todo el conjunto de vitaminas del complejo B, prácticamente que es el resto, tienen funciones muy importantes en lo que es la cognición, en los niños pequeños, en los adultos mayores, en el detenimiento, por ejemplo, de la progresión del Alzheimer o del Parkinson, o inclusive en avanzar en una demencia senil. En el caso del sodio, es un alimento, la carne de pollo es un alimento muy bajo en sodio. Las recomendaciones son de 2 gramos de sodio o 5 gramos de sal, lo que representa una cucharadita cafetera de sal. 100 gramos de carne de pollo aportan 61 miligramos de sodio, apenas el 3% de las recomendaciones de sodio. Y una porción de 150 gramos de pollo, de carne de pollo, nos aporta 92 miligramos de sodio, lo que equivale al sodio que contiene una zanahoria, una taza de espinacas, 300 gramos de brócoli o una rebanada de pan. La hipertensión es un problema importantísimo en la sociedad mexicana, porque además es una enfermedad silente. No nos damos cuenta hasta que el problema ya se manifiesta de manera grave. ¿Y quiénes son los más susceptibles? Pues la población que tiene un exceso de peso, la población que no hace ejercicio, que tiene un exceso en su consumo de sal y alcohol, que tiene una insuficiente ingesta de alimentos ricos en potasio, los fumadores, las personas que están sometidas a estrés continuo, y esos son todos los mexicanos, los que generalmente manejan presiones arteriales al límite y el ser adulto mayor es un factor de riesgo para desarrollar la hipertensión. Por lo tanto, si alguno de ustedes tiene alguna de estas características, es momento de que generen cambios en su estilo de vida y en su alimentación es uno de ellos. En el caso de la colina y la vitamina B12, bueno, pues son unos nutrimentos importantes porque intervienen en la salud cardiovascular, en los desórdenes neurológicos y en la enfermedad de hígado graso no alcohólico. Y estos niños pequeños se ha visto que cuando las madres durante el embarazo y durante la lactancia van a recibir una gran cantidad de colina y vitamina B12 si la madre es alimentada con alimentos ricos en estos nutrimentos como es la carne del pollo. Y esto en la edad adulta van a permitir que mantenga su función cognitiva más adelante en la vida. Cuando tenemos a una madre gestante, esta madre gestante es la etapa maravillosa donde el incremento en el consumo de proteínas, hierro, ácido fólico, vitaminas del grupo B12, la vitamina A y el calcio son importantísimas para el desarrollo del feto. Y el pollo es uno de los ingredientes que le va a aportar todos estos nutrimentos. ¿Y qué hablar de la alimentación complementaria? La lactación y lo importante que es el que las primeras comidas
de los niños sean muy cuidados porque van a definir los gustos más adelante en la infancia. Entonces, si nosotros no damos un alimento de calidad como es la carne del pollo, podemos cometer el riesgo de tener bajo peso, baja talla, retraso en el desarrollo de las habilidades cognitivas, el exceso de peso en la población infantil y la predisposición al desarrollo de estas enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Por qué la carne de pollo? ¿Por qué? Porque es un alimento que es una excelente fuente de proteínas, niacinas, vitaminas del complejo B, mucho fósforo, zinc, selenio y es una buena fuente de hierro hemínico. Además de que tiene la virtud de que podemos manipular su composición para adaptarla a la masticación fácil, a la digestión, a la versatilidad que puede ponerse con diferentes otros ingredientes y que se adapte a los gustos de esta población. Un tema que ha generado mucho problema es el por qué las niñas tienen su menarca cada vez más pequeñas. Y una de las razones es porque el tejido adiposo de los niños se está incrementando. Resulta que al tener una mayor cantidad de grasa corporal vamos a tener más disponibilidad de colesterol y el colesterol es una molécula precursora de estrógenos y progesterona y esto nos va a dar una disfunción en la fisiología normal del ciclo y esto va a generar que tengan la menarca antes de tiempo. Entonces, si queremos aumentar este problema y tener más objetivamente los puntos, una madre o una mujer que quiere embarazarse, si presenta sobrepeso, obesidad, se embaraza con sobrepeso, obesidad, tiene un bebé que es muy grande, que tiene muchas reservas de tejido adiposo, se alimenta mal ese niño, aumenta su cantidad de grasa corporal, va a tener mayor cantidad de estas grasas, sobre todo colesterol, que van a promover la producción del desbalance entre estrógeno y progesterona y por lo tanto va a detonar el desarrollo puberal más rápido. Y para que ustedes puedan tener una base más sólida, que hay un estudio donde podemos observar el patrón dietético en las poblaciones chinas y el riesgo de la pubertad precoz en un estudio de casos y controles. Y aquí lo que se vio es de que que el consumo de pollo no está relacionado con las menarcas tempranas de las niñas, pero sí el incremento en el índice de masa corporal y el consumo, por ejemplo, de carnes rojas, de alimentos de soya y alimentos procesados. En el caso, también por si tuviéramos alguna duda del mito de que la carne de pollo tiene hormonas, pues finalmente tenemos una ley federal de salud animal que va a tipificar como delito el uso de 32 sustancias en la engorda de ganado. Y en aves sería prácticamente imposible, porque no sé cuántos de ustedes hayan entrado a una caseta donde se hacen crecer a estas aves, pero son miles de aves. Y las hormonas, la única forma en que se pueden aplicar es intramuscularmente. ¿Cómo van a censar a 5,000, 10,000 aves en una caseta? Entonces, la única vez que se tocan a las aves es cuando salen del cascarón y se sexan, se le ponen sus vacunas y se dejan en estas casetas. Y por otro lado, económicamente sería inviable porque simplemente hagan el cálculo de cuánto saldría el aportar una hormona a un animal tan pequeño que no requiere, tiene sus propias hormonas y con esas crecen. Lo que necesitan es que tengan una buena calidad de alimentación, una buena calidad de vida, el aire, la luz, la temperatura, y eso es suficiente para que estas aves crezcan. Y si fuera el caso, pues no sería lógico que esta carne de pollo se incluyera en todas las guías alimentarias del mundo. Prácticamente todas incluyen el pollo. Hablando un poco del sistema inmunológico, nosotros sabemos
que las enfermedades generan una respuesta ante una agresión, como puede ser infecciones, traumas, estrés metabólicos. Tenemos una respuesta y esta respuesta es procesos inflamatorios. Y estos procesos inflamatorios van a desencadenar en la producción de muchas proteínas. Entonces, con estas proteínas vamos a tener pues una disminución en la salud. Y para esto, ¿qué es lo que dan los hospitales como primera alternativa de alimentación? Los famosos caldos de pollo. Y bueno, estos caldos de pollo siempre se les han dado a los enfermos desde hace siglos, no es algo novedoso. Desde el año 60 después de Cristo tenemos esta evidencia. ¿Y por qué lo damos? Entonces, la respuesta surgió en el año 2000 en un par de médicos judíos en Nueva York, donde ellos se hicieron la misma pregunta: ¿por qué siempre damos caldo de pollo cuando los enfermos están hospitalizados o en la casa de la abuela? Y resulta que el caldo de pollo es un alimento que hidrata a los pacientes, es un alimento nutritivo, es productor del moco y, lo más importante, disminuye la respuesta inflamatoria, como inhibiendo la quimotaxis de neutrófilos. Entonces ellos se dieron a la tarea de desarrollar su caldo de pollo, que ellos llaman matzebol, y lo que hicieron es echar en el agua el pollo, adicionarle los vegetales, y ustedes vean que en el momento que se empezó a hervir, bajó mucho la respuesta de la atracción de los neutrófilos, que se denomina quimotaxis de neutrófilos, y esto evita el proceso inflamatorio durante las enfermedades. Y bueno, el inadecuado consumo de alimentos ricos en proteínas, en conclusión, nos va a generar muchos problemas de desnutrición, de calidad de vida, y por lo tanto su aporte pues va a generar que tenga un alimento de muy fácil masticación, sobre todo para las dos etapas de la vida totalmente distantes, que son los niños y los adultos mayores con problemas de dentición. Es un alimento, la carne del pollo, cuya textura es muy fácil de modificar, adaptable a cada gusto. Es muy fácil de digerirse, es muy versátil, admite la preparación y los sabores de muchas formas. Cada día podríamos estar preparando un platillo diferente con pollo. Es muy accesible tanto geográfica como económicamente y es muy rendidora. Y por ello es un alimento que debe estar incluido en la nutrición diaria, en la alimentación y en la nutrición diaria de las personas. Y quiero decirles que la nutrición es una ciencia muy importante, pero alimentarse es todo un arte. Entonces, aquí el que vayamos de la mano con la gastronomía es un gran aliado de los procesos de alimentación, y que todas sus técnicas van a permitir adaptar las comidas que son nutricionalmente equilibradas para satisfacer las limitaciones sensoriales de algunas de las poblaciones sin comprometer su calidad nutrimental. En conclusión, la carne de pollo es una carne con alto contenido de proteínas de alto valor biológico, tiene un bajo aporte calórico, un bajo contenido de grasas, de predominio con grasas insaturadas, con bajo aporte de sodio, fuente de 8 micronutrientes que cubren el 15% de las recomendaciones, es de fácil masticación, buena digestibilidad, sabor suave, versátil, rendidor y accesible. Y bueno, yo agradezco a todos mis compañeros, consejeros del Instituto Nacional Avícola y del Instituto Latinoamericano del Pollo, la amabilidad para toda esta información que ustedes han visto el día de hoy. Y con esto quedo a su disposición para cualquier pregunta. Gracias. El Instituto Nacional Avícola y Samper Salud Animal presentaron